Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga rica y abundantemente. Soy el hermano Julio Matamoros, su hermano, su amigo y su enemigo por causa del Evangelio de Jesucristo, de la obra de Dios, Ministerio Profético Palabra Ungida. Hoy voy a grabar para Contracciones de Dios y voy a estar haciéndolo también un en vivo en el Facebook. Yo quiero hablar un poco de ese tema tan raro, no es raro, pero no sé, como quien dice, no aprenden esto, ¿verdad? Del pasado ni de la experiencia. Yo quiero hablar del tema de que están poniendo en algunos países y especialmente en los Estados Unidos, de pasar una ley para que puedan en todas las escuelas obligatoriamente leer las Sagradas Escrituras, lo que ustedes como buenos cristianos católicos le llaman Biblia, para que los niños oren y todo. Y desde ya les digo, qué ridículo. Qué ridículo. Y yo sé, ustedes van a decir blasfemo, blasfemo, porque ustedes son los religiosos, son cosas serias. A ustedes hay que tenerles miedo en algún concepto, porque son terribles como religiosos, ¿verdad? Entonces, yo quiero explicarles aquí con las Sagradas Escrituras y desde ya abro el fórum, ¿verdad? De que me digan en qué parte de la Escritura mandó Dios, bendito Dios Santo, a que se les enseñara a la fuerza a los niños, en qué parte de la Escritura mandó Dios a que se les enseñara, a los niños en las escuelas las Sagradas Escrituras. Yo voy a empezar desde el pueblo de Israel hasta la iglesia, ¿ok? Y van a ver ustedes la gran diferencia de estas cosas. Pero los religiosos me hacen siempre recordarme a los imperios, ¿verdad? Y aún los judíos que fueron llamados a vivir diferente a los imperios, vivieron como un imperio, ¿verdad? Impusieron siempre, todo era impuesto, la imposición y la imposición. Los imperialistas siempre impusieron, como que no aprendieron de aquellos que filosóficamente o falsamente se hacen llamar colonizadores, pero que no fueron colonizadores, ¿okay? Sino que vinieron a ser ladrones, ¿verdad? Saqueadores y asesinos y exterminadores de razas y de todo, saquearon todas nuestras riquezas, pero en la Escritura se llaman los cuernos de la bestia. ¿Okay? Que vinieron y trajeron a los sacerdotes, ¿verdad? Y obligaron a nuestros ancestros a creer, ¿verdad? Como también a los mismos judíos, los católicos obligaron a convertirse según el Evangelio. No han aprendido para nada de la experiencia del pasado y en ninguna parte de la Escritura Dios forza a la gente a creer en Él. Bendito Dios Santo, por eso está siempre, y incluso en la ley ustedes van a oír a Josué que le dice, Moisés, escoged vosotros o servid a Jehová o a los dioses ajenos, escoged el camino de la bendición o el de la maldición, ¿verdad? Bendito Dios Santo, que no te vayas ni a derecha ni a izquierda, que no seas izquierdista ni tampoco seas religioso, bendito Dios Santo, para que entiendas con el tiempo contemporáneo hoy en día. Pero les encanta eso, ¿verdad? Yo no sé, a mí me pega una gran tristeza de ver que no han aprendido para nada, ¿verdad? Vinieron estos inventados colonizadores, saqueadores y ladrones, ¿verdad? Vinieron a nuestras tierras, fueron a otras tierras, ¿verdad? Y le impusieron la religión, hicieron que la gente creyera a la fuerza, ¿verdad? Y al que no creía lo mataban, y por eso tenemos la Santa Inquisición y cuánta porquería del diablo, del infierno. Pero no han aprendido, ahora también quieren aplicársela otra vez de nuevo en todos los países. Yo les aseguro que ustedes allá en El Salvador, allá en Honduras, quisieran que Nayib Bukele en El Salvador impusiera una ley de que en todas las escuelas de El Salvador se tenga que leer la Biblia, como dicen ustedes, como unos cristianos católicos, que se lean las Sagradas Escrituras y que se haga una oración. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y a dónde dice que Dios mandó a hacer eso? ¿En qué parte de la Escritura dice que Dios mandó a hacer eso? Vamos a empezar desde el pueblo de Israel. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a enseñarles a ustedes a dejar de ser religiosos, perversos. Bueno, no estamos compartiendo, no sé por qué no estamos compartiendo, pero déjenme ver qué está sucediendo, porque no sé si aquí estaba compartiendo, pero no lo tomé. Aquí está.
Ok, aquí estoy. No sé qué pasó, pero permítame, por favor, porque esto se está poniendo bueno aquí. Ok. Entonces vamos a compartir. Vamos a compartir. ¿Dónde compartimos? Aquí vamos a compartir. ¿Verdad? Vilio Martínez. Ese René me detesta con todo el detesto. Yo sé lo que les digo de los religiosos, pues. No les digo, pues, que estos son religiosos. Tenga cuidado con los religiosos usted, porque esos religiosos son cosas serias. Esos se vuelven enemigos suyos y lo aborrecen y lo odian con odio jaruzo bueno, ¿qué les puedo decir? Entonces están contentos, dicen, porque finalmente hay un presidente y hay un congreso, dicen, que va a hacer que se lean las escrituras, dicen, en las escuelas, dicen, aleluya, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Los religiosos perversos, corruptos. ¿A dónde Dios mandó eso? ¿A dónde Dios les mandó a ustedes? Muéstrenme, ahorita vamos a leer la escritura, dejen comparto nomás, solo quiero compartir con ustedes la chispa de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, quiero que me digan en qué parte de la escritura aparece eso, porque yo no lo encuentro. Yo quisiera que me enseñaran ustedes escritura, porque creo que yo ando perdido, ¿verdad? Ay, blasfemo, van a decir, blasfemo, blasfemo. ¿Cómo puedes decir que no sirve para nada la palabra de Dios? Porque así son estos perversos. Estos entienden todo al revés. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, muéstrenme en qué parte de la escritura de verdad dice esas cosas. Yo les voy a enseñar con la escritura lo que dice la escritura de verdad. Déjenme ver, aquí estoy tratando de compartir la chispa de la vida, pero que, híjole, no he hecho todo eso, ¿verdad? Con razón, ando mal aquí, yo no hice nada de eso. Voy a ver en qué más puedo compartir, pues, a ver si me dan... a ver si me dejan compartir con ustedes aquí. You can only send 5, dice. Bueno, ahí mandamos 5. Ok, no nos dejan. Si quieren le cantamos la canción aquella, ¿verdad? Vamos a ver si podemos. Ok, ahí estamos. Dice que no puedo, dice, mire. Me aborrecen, me aborrecen. Muéstrenme en qué parte de la escritura dice que Dios quiere que nosotros ministremos la palabra a la fuerza, a la gente. Estoy un poquito malito todavía, pero aquí estamos. Entonces todo el mundo está alegre porque van a pasar una ley donde van a obligar a los maestros y a los niños en las escuelas a orar y a leer la Biblia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo! Perversos. Díganme si no estaba eso antes en los Estados Unidos. Díganme qué cambio tuvo los Estados Unidos cuando tuvieron esas leyes. Díganme en qué parte de la historia nos muestra que de verdad la gente, los indios, los morenos, todo, se convirtieron a Dios y no hubo pecado en ninguna parte. Díganme en los Estados Unidos desde que antes, que hace poco es que quitaron eso de las escuelas, pero antes se leía y se oraba. Díganme, las muchachitas de high school no se iban a bañar a las playitas, a enseñar su bikincito. Los tatas no le enseñaban a sus niñitas desde chiquitas a andar desnuditas, por eso nos da pena bailar desnudo. No tienen la culpa las muchachas, la culpa la tienen los tatas. Y los gobiernos que quieren todo el tiempo tener sus manotas metidas en la gente. ¿En qué parte de la escritura dice que Dios mandó a hacer eso? ¿En qué parte de la escritura manda a Dios a hacer esas cosas? No tienen ustedes. No tienen fundamento lo que hacen. Las escuelas deben de ser estrictamente para institución académica, debe ser una institución académica, debe ser estrictamente para enseñar la academia, lo que es las matemáticas, el español, la ciencia, estudios sociales, física, idioma extranjero, aritmética, álgebra, química, bioquímica, lo que sea que tenga que ser con lo académico, con la formación profesional de un ser humano.
con lo que debe de ser el alfabetismo. En las escuelas no debe de caber ningún tipo de religión. En la mayoría de los países donde hay constitución, ustedes ignoran. Aquí en los Estados Unidos ahora están en grandes problemas porque ignoran la constitución. No sé si es la enmienda 1 o la enmienda 2, pero ahí dice que debe de ser libre religión, ¿ok? Entonces ustedes dicen que ustedes no son religiosos, pero reclaman la enmienda 2 de la religión. Entonces la enmienda 2 no nos cubre a ustedes porque esa solo es para las religiones, pero vienen y quieren meter las cosas, ¿verdad?, de la religión de ustedes, de la creencia de Dios. Nadie está prohibiendo que crean en Dios, pero no es esta forma de enseñarle a la gente a creer en Dios. ¿Okay? Entonces vienen y hacen y se meten ustedes a enseñar, ¿verdad? Entonces vienen los satanistas y como es una religión y como la enmienda dice claramente que este país es libre religión, ellos también quieren enseñar el satanismo en las escuelas y no se los quieren permitir. Entonces los demandan porque están violando las leyes, están discriminando, bendito Dios, y están violentando la constitución a estas personas. Entonces vienen los budistas y también pueden hacerlo, y los hinduistas y los ateístas y los flaparistas y los que se creen como materistas, y vienen los materialistas y pueden hacer de ella su religión también. Y no aprenden estos perversos del pasado, que ya lo hicieron. Aquí en los Estados Unidos, ¿cuándo? ¿Cuándo cambiaron los Estados Unidos? ¿Cuándo dejaron de hacer bombas atómicas? ¿Cuándo dejaron de abrir liquor stores aquí? Porque leían la escritura. ¿Cuándo? Para colmo de mal, la misma historia nos cuenta que los niños en los cuales leían las sagradas escrituras y oraban eran los que más compraban licor bajado, aún sin tener la edad para poder comprar. Y compraban marihuana, y compraban aquí, compraban allá, pero no se han convencido. Ahora quieren volver a tener esa ley para que sentirse ellos bien, para sentirse ellos justificados, para ellos no tener ninguna responsabilidad, para ellos no. Por favor, hombre, déjense de tanta religiosidad, que la religión es... Si ustedes saben una cosa, en ninguna parte de la Escritura Dios mandó a enseñar religión. En ninguna parte de la Escritura Dios mandó a enseñar el judaísmo. En ninguna parte de la Escritura Dios mandó a enseñar el cristianismo. En ninguna parte de la Escritura Dios mandó a enseñar el catolicismo, el budismo, el hinduismo, el ateísmo, el catarismo, el paparismo, lo que sea, el islamismo, lo que sea. En ninguna parte de la Escritura Dios mandó a enseñar eso. Dios mandó a enseñar sus mandamientos, que fueran obedecidos, su palabra que fuera escuchada y obedecida, no solo escuchada. Pero les encanta jactarse a los religiosos, ¿verdad? Les gusta sentirse cómodos ellos, ¿verdad? Recibir gloria a los hombres. ¡Ay! El Mr. Donald Trump, nuestro presidente, que yo respeto a ese hombre. Así como yo respeto a Bukele y respeto a todos los presidentes, aún al descalabrado de Maduro, lo tengo que respetar porque él es el presidente. Aunque le digan que él no es el presidente, él es el que manda ahí. ¿Quién más se puede meter el otro que es presidente elegido? No se puede. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad y aquel sí la tiene. Así de sencillo es esto. Sí, yo lo respeto, pero no por eso que porque sean presidentes hay que estar de acuerdo con un montón de tonteras y estupideces que hacen o mandan a hacer. Entonces, se quieren gloriar, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? De que van a hacer ley ejecutiva, van a pasar una ley en el Congreso, de que se tiene que volver a leer la Sagrada Escritura en la escuela, que se tiene que orar para ¿cómo se llama? Antes de empezar las clases. ¡Bravo! Se ganaron el premio mayor con Huicho Domínguez. Perverso, corrupto. Muéstrenme en la historia que ustedes tuvieron tuvieron éxito en español. Muéstrenme. ¿Desde cuándo los Estados Unidos dejó de ser una nación peligrosa para el mundo? ¿Desde cuándo los Estados Unidos, al tener esas leyes que se ore y que se escriba la escritura, dejaron de construir bombas, dejaron de abrir el liquor store, dejaron de tener bailes desnudos, playas desnudas? Muéstrenme el fruto de eso. Si ni los mismos pastores corruptos que predican en las congregaciones se han convertido, todavía estos perversos todavía son como canta Madonna, material girls. Estos son materia pastores. The material girls, the material girls. Entonces a esto hay que decir the material pastor, the material pastors. Corruptos. Muéstrenme en qué parte la Escritura lo dice. No hay un texto en la Escritura donde ustedes se justifiquen. Estamos grabando en vivo para Dios, Contradicciones de Dios también este tema, porque lo queremos subir ahí también. Esto es bien importante, hermanos. Dios nos mandó a enseñar religión.
en ninguna parte, ni a Moisés, ni a los profetas, ni a Jesús, ni a los apóstoles, nadie de los que han escrito, ni a Lucas, ni a Marcos, ni a Mateo, ni a Pablo, ni nada, a nadie mandó a enseñar religión, a seguir una religión. Entonces estos se apegan a la enmienda que es libre religión. Bueno, entonces ustedes son religiosos, ustedes mismos lo confesan. Yo no soy religioso, por eso yo no apego a eso. Yo no ando pidiendo eso. Pero vamos a enseñarle con la escritura. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6. Por favor, hablar las escrituras. Usted no sea perezoso y perezosa. Deje de comer tanto chancho y de comer más que los chanchos. Déjenme que estoy mandando todavía déjenme que estoy mandando todavía, ¿cómo se llama? Ay, ¿dónde estás, hombre? Que estoy queriendo, estoy queriendo compartir, hombre, que no me dejan compartir ustedes, hombre. Hagan, hombre, ahí está. Vamos, mándeselos a estos también para que estos perversos se conviertan a Dios. Vamos a ver si podemos hacer esto, porque como no quieren oír la palabra de Dios, hombre, hay que mandarles estas invitaciones a estos para que a ver si se convierten al Señor, ¿verdad? Ahí está, ya mandamos. Entren, por favor, hombre. No, entren, que aquí no estamos buscando fama ni gloria. Estamos buscando enseñarle la palabra de Dios a ustedes, perversos. Ahora la palabra de nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la vamos a leer en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Dice así la escritura: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aleluya, ahí está. Entonces ahí no aparece y las enseñarás en las escuelas. Mas sin embargo, el pueblo de Israel iba a ser uno solo. Por tanto, sus escuelas iban a estar regidas a este tipo de enseñanza de las Sagradas Escrituras. Pero no está directamente relacionado. Pero indirectamente está relacionado porque el pueblo de Israel iba a ser pueblo de Dios. ¿Me explico? Entonces, bien importante entender esto. Es importante entender los tiempos, entender los momentos, todo eso en que se encuentra. Entonces, el pueblo de Israel sí iba a aprender porque lo iban a aprender desde sus casas. ¿Okay? Iban a aprenderlo desde sus casas. La enseñanza moral, la enseñanza religiosa o la enseñanza espiritual, como la quieran aprender ustedes, se enseña en su casa. Pero en la casa son inmorales, en la casa son mentirosos, en la casa son ladrones, groseros, transeros y cuánta cosa. Y quieren que los maestros, a ver, muéstrenme en qué parte de la escritura o en qué parte de la academia en que se gradúan los maestros, bendito Dios, está enseñado, los capacitan para ser líderes espirituales. ¿En qué parte de la escritura? ¿En qué parte de la enseñanza? ¿En qué parte de todo lo que es el concepto de los maestros está puesto para enseñar espiritualidad o moralidad? ¿En qué parte? No tienen. Ellos están capacitados para enseñar academia, para enseñar matemáticas, español, ciencia, estudios sociales, educación física, dibujo, arte, idioma extranjero. Eso es lo que deben de enseñar los maestros. Y aún un maestro que cree en Dios y aún un maestro que está capacitado debe de limitarse a su profesionalismo de enseñar académicamente. Para eso están las congregaciones, para eso están las predicaciones en las calles, para eso está lo que se da el ejemplo en las casas. En las casas, perversos, ahí ustedes, pero ustedes no tienen tiempo, solo pasan viendo el Facebook y comiendo chancho y comen más que el chancho, perversos. Inmorales, ladrones, mentirosos, sus hijos saben que son mentirosos.
Yo me acuerdo cuando el Señor me alcanzó a mí, que me llegué a congregar y llegó el hijo del pastor y me dijo a mí, ustedes los cristianos son mentirosos. Y yo le dije, discúlpame, pero yo no te he dicho ninguna mentira a ti, ¿por qué me llamas mentiroso a mí? Ah, pero si mi papá, que es el pastor, me dice, cuando usted llama, nos dice, nos pone a mentir, dice que le digamos a usted que no está, él es mentiroso. Y si él es mentiroso, usted es mentiroso. ¿No será tu pastor, tu papá? Bendito Dios, pero no me esté llamando mentiroso a mí, imagínense. Entonces quieren venir y imponerle esto a la gente, aleluya, bendito Dios, y quieren imponerle a los maestros que a la fuerza tienen que orar y tienen que leer las escrituras y poner a un niño que diga, oye Israel, Jehová uno Dios. Estamos diciendo que no se debe enseñar Dios a la gente, no se le debe de enseñar de la misericordia, del amor, de las maravillas, de los juicios de Dios. No, sino que estamos por lo menos las cosas en su lugar. Dejen de religiosidades, hombre, caramba. La escritura es bien clara. Usted enséñele en su casa. No, pues no tiene el valor y el carácter, pero quiere trasladarle, como lo han hecho, le han trasladado a los maestros de la escuela, bendito Dios, la moralidad, la espiritualidad, la religiosidad, como sea que se llamen. Por eso es que ahora tienen en las escuelas ustedes, por eso es que ahora en las escuelas les están enseñando el sodomismo, le están enseñando a elegir por su propia cuenta qué quieren ser, si quieren ser machos o quieren ser hembras, si quieren ser vacas o quieren ser toros, bendito Dios santo. Porque ustedes tienen la culpa, perversos, corruptos. Ustedes que no viven el evangelio, religiosos, así como vino la bestia, la cuarta bestia, y salieron los cuernos por todas partes de la tierra, bendito Dios santo, y a donde iban, ahí iban sus sacerdotes para imponerle la religión, sea cristiana o sea católica, católica cristiana o cristiana católica. Al fin y al cabo, que de los tres nudos, los nudos, uno solo es. Isabel Esposa. Uno le manda invitaciones a las familias y las familias ignoran, pero ahí están llamándolo a uno. Para que se fijen ustedes. Ah, pero son buenos, buenísimos para ¿cómo se llama? Ok, vamos en, déjenme ver a dónde estoy, ya me aparté. Voy a seguir compartiendo, hombre, déjenme comparto. Ahí está. ¡Vámonos! Ay, pero qué blasfemo, ¿cómo puedes estar diciendo que la palabra de Dios no se debe enseñar aquí y allá? Ya se me está acabando la batería aquí. Vamos a poner para que no se nos acabe la batería aquí. Vamos a ver si tiene 33%. Eso va a ser bastante. Dice la escritura que Dios le mandó al pueblo de Israel a que le enseñara todo a sus hijos en su casa, que se las repitiera donde anduvieran ellos. Por supuesto que el pueblo de Israel iba a ser uno solo. Entonces ellos podían también tener sus escuelas como hasta el día de hoy las tienen. Pero de nada les ha servido que tengan sus esas puestas ahí en las que anden amarrados aquí, que anden con el montón de filasteras aquí, si han sido rebeldes y desobedientes. Fueron expulsados por el mismo Dios por rebeldes y desobedientes, no obedecieron. Y la escritura dice bien claro, dice, oye Israel, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, pero no lo hicieron. Por eso fueron desterrados por el mismo Dios. Los entregó y los vendió en manos de tus enemigos. Se los llevó a Siria, el rey de Asiria, no sé cómo se llama, se me olvida el nombre. Y de ahí se los llevó Nabucodonosor, no sé por qué se me olvida el nombre del rey de Asiria, Salmanasar, algo así. Pero fueron llevados, pero no solo eso, anduvieron del timbo al tambo, de ahí se los llevó ¿cómo se llama? El imperio medo-persa, de ahí los greco-macedonios, y después cayeron en manos de los romanos, y de ahí han caído en manos de todos, los mismos 10 cuernos. Y han andado por todos lados, y ahora que tienen un pedacito de tierra no viven en paz. Porque así estaba escrito, que si desobedecían la palabra, ¿de qué les sirvió pasar todo el día pegándose la cabeza, haciendo lo que sea? Lo mismo tenemos con el Islam. Ahí hasta se tocan las orejas y hacen aquí, donde sea, se arrodillan y ponen su mantelito. ¿Y de qué sirve? Si andan matando medio mundo ahí.
quieren forzar a la gente otra vez, las mismas religiones. A la fuerza quieren que crean en el Islam. A la fuerza quieren que crean en el judaísmo. Así anduvo el catolicismo. Bendito Dios santo, hasta los mismos judíos los obligaba a convertirse al catolicismo, que supuestamente es el cristianismo. Así de sencillo. Aunque no digan amén, perversos. Dios no mandaba a nadie a convertirlo a la fuerza. ¿Ok? Así de sencillo. Vamos a seguir leyendo la escritura. Vámonos al libro de Marcos. Creo que es Marcos 16. Capítulo 16. O mejor, el capítulo 16, versículo 15. Y dice la escritura así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si tú no le predicas a nadie, hombre, ni aunque sea en internet, es una predicación. Así de sencillo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tu deber es predicar el evangelio a toda criatura. Eres tú, pero quieres poner al maestro. Aquel maestro que no fue capacitado para cosas espirituales, sino para cosas académicas. Por eso es que ahora cuando ven en las pizarras, ven ahí que les está la bandera de los sodomitas, ven ahí que está la bandera de los Black Lives Matter y cuantas cosas han dejado de introducir. ¿Por qué? Porque ustedes los religiosos han tenido la culpa. Porque si no impusieran esas leyes torpes de forzar a la gente a creer en algo que ellos no quieren creer, que no han conocido ni nada y que ven un mal ejemplo en ti, ustedes mismos son los mismos mentirosos. ¿Cómo creen que van a creer en un Dios cuando los ven a ustedes todos mentirosos? Imagínense a este hombre. ¿Cómo pueden creer que este hombre cree en Dios? Es insólito. Dice la escritura claramente y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y dice así, el que creyere y fuere bautizado. Si aún en el evangelio hay un montón de perversos que no se quieren bautizar, pero son creyentes y son hijos de Dios y se van para el cielo, ¿no? ¿Ah? Sí, que es insólita las cosas. ¡Dígame! Dios mío, dame salud para poderles dar palabra tuya a estos, Padre. Y aquí tenemos claramente que la escritura es bien diferente. Yo lo voy a recalcar todo el tiempo. No es correcto que se levanten leyes, ¿okay?, en el mundo, en las naciones. ¿De qué sirve que se lea la escritura ahí? Si tienes abiertos los nightclubs. Yo les digo a estos, vaya, así como Ron DeSantis de Florida, que se jacta tanto y que habla de Dios y que es pro Dios y que es pro familia y que contra el aborto y que contra el matrimonio sodomita y que ahora contra los inmigrantes. Dime en qué parte de la escritura dice que hagas eso. Al contrario, tú estás desobedeciendo, dice amar a vuestros enemigos, compadécete de los demás, totalmente contrario al evangelio de Jesucristo. Así de fácil. Estos no aman a los inmigrantes, estos no aman a los enemigos de ellos, que los consideran enemigos, porque pues dicen que les saquean tienen miedo de que como les estábamos enseñando aquel día. ¿Y de qué sirve que pongas esas leyes si no tienen valor de ponerte contra los idólatras? De tanto, ¿cuántos centros de adivinación no hay en Florida? ¿Por qué no lo cierra, señor Ron DeSantis? ¿Por qué no lo cierra? ¿Por qué no cierra los burdeles que tiene ahí? ¿Por qué no cierra los centros de charrangos y pachangas, parranda y pachanga? Los centros de adivinación, los bailes desnudos, las playas desnudas. ¿Por qué? El montón de venta de tabaco y de licor, las licoreras. Por supuesto, tú sabes a quién te vas, ¿verdad? Sabes con quién te estás metiendo, pero te estás equivocando. Te estás metiendo contra Dios, porque el que se mete contra los pobres, se mete contra Dios. Y a su tiempo le llega el juicio a algunos en el momento y a otros hasta el final. Así de sencillo se los digo, porque estos están puestos por Dios para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de ellos y la del diablo. Porque si tuvieran la voluntad de Dios, bendito Dios, ¿por qué tienen que temer temor que los inmigrantes les van a quitar el trabajo? ¿Por qué tienen que tener temor de esto? ¿Y por qué el sodomismo? Porque el sodomismo está como castigo, como maldición a causa de la idolatría de ustedes religiosos perversos que idolatran esto, idolatran a este hombre, idolatran a esta ídolo, idolatran a esto y tienen todo un montón de perversiones dentro de sus territorios. Ustedes que tienen la autoridad para quitarlos, no los quitan. Se enojan con uno, enójense con uno como quieran. Pero es la verdad.
Estamos hablando de la palabra de Dios, la voluntad de Dios no es esa. Dios no le pone a la fuerza a nadie que crea. Está claro que el hombre debe de saber que si no se va del lado de Dios, el lado que le queda es el lado de la condenación, de la perdición, de la maldición. Ah, no, pero como ellos andan en carros y tienen vigilantes y todo, ellos no creen que están malditos. Como que si la maldición fuera pobreza solamente. Ahí les voy a hacer un TikTok. Les voy a hacer un TikTok de por qué los negros son odiados en el mundo. Ya se los voy a enseñar por qué. Erróneamente, torpemente. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesús en el Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Está enseñando claramente que nosotros somos los que tenemos la responsabilidad, los creyentes, los verdaderos discípulos, de llevar el Evangelio a toda criatura. Por eso aquí en estas redes sociales está abierto para el público. Aquí no nos andamos escondiendo como se esconden un montón de perversos que dicen que son servidores de Dios, pero hay que lo privado, que por acá. Aquí estamos públicos, aquí se mete quien sea y a nadie casi andamos bloqueando. Solo aquel que anda haciendo estupideces y estupideces, que lo tenemos que cortar, pero no quisiéramos ni hacerlo. Quisiéramos dejarlo ahí, por amor a ustedes, lo quitamos. Esto es importante, ¿ok? Entonces, bien importante entender esto, que Dios está mandando a nosotros, a los discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a ver si esto se concuerda. Vamos al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice la escritura así en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todos los países. Entonces, por medio del internet le damos gracias a Dios, como hablábamos ayer, ¿verdad? Damos gracias a Dios por el internet, porque por medio del internet podemos ir a Colombia, Costa Rica, a Honduras, a Paraguay, a Uruguay, Argentina, Belice, Nicaragua, El Salvador. Saludos a todos. Así de sencillo. Esto es la verdad. ¿Okay? Vamos a ir a otro, vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Capítulo 1, versículo 8, dice la escritura así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, benditos somos nosotros, los seres, los verdaderos, los que debemos llevar verdaderamente el evangelio a todos, no son los maestros de las escuelas. Los maestros de las escuelas, volveré a repetirlo, son maestros académicos, de donde deben de no permitirles ni que anden enseñando la cultura sodomita, ni que anden enseñando Black Lives Matter, ni que anden enseñando y leyendo las escrituras. De ninguna manera la escuela no se debería de permitir nada de eso. Academia, que se dediquen a enseñar a nuestros hijos a leer y a escribir, a ser inteligentes en lo que son las ciencias sociales, los estudios de ciencias naturales y todas esas cosas. Aprender a sumar y a leer y a escribir, estos perversos, porque ni escribir saben. Ya llegaron a viejos. Y parecen, ya saben ustedes. Eso es lo que deben de preocuparse. Los maestros deben de ser profesionales en la enseñanza académica. Cuando ellos van a estudiar para ser maestros, no les enseñan las sagradas, a menos que sea un lugar religioso, como los católicos que tienen iglesias, congregaciones, escuelas católicas. Ahí les van a enseñar Santa María Purísima Madre de Dios, tengo la timba llena de arroz y Padre que nuestro que todos los seres. Es diferente, los religiosos son así. Pero nosotros, los verdaderos discípulos del Señor, somos los que tenemos la responsabilidad de ir en el evangelio. Por eso nosotros hemos andado en las calles. No me va a ver, a mí nadie va a venir a avergonzar de decir que solo predico en el teléfono. Yo he andado en las calles desde 1999 que me alcanzó el Señor. Me han escupido, me han insultado, me han maltratado, se han burlado de mí, me han echado a la policía. No me han arrestado todavía porque he sido obediente a la palabra, que me sujete a las escrituras. Ve a las autoridades. Cuando las autoridades dicen que ya no puedo predicar, pues aunque estén haciendo lo injusto, ya no puedo predicar. Así sencillo, ni modo que me voy a poner al tú por tú con las autoridades a contradecir el evangelio. Como lo hacen muchos religiosos perversos que no entienden ni lo que afirman ni lo que hacen. Se volvieron doctores de la ley sin entender lo que enseñan y lo que afirman, dice la escritura, y es verdad. Mañana voy a amanecer malo, ya estoy mal. Gloria a Dios por ello, porque aún malito podemos enseñar el evangelio. Es bien importante ser sanos, esto es lo que se llama ser sanos en la fe, eso es sana doctrina.
Pero allá andan los religiosos. Imagínense estos blasfemos que andan queriendo forzar a la gente impía, a la gente inconversa, a que a la fuerza tenga que leer las escrituras en las escuelas, a la fuerza tengan que orarle a un Dios que no cree en ellos. Imagínense usted estos. Así que ya se me está escapando por aquí lo que iba a decir. Estos perversos religiosos, ni ellos mismos se han convertido. Quieren que haga, que suceda eso. ¿Y ellos? Ellos no han sido capaces. Ni en sus propias congregaciones. Ahí tienen un montón de gente rebelde y soberbia. Porque no quieren hacer caso. Tenemos 35 minutos ya en el Dios Contradicciones de Dios. Vamos a seguir leyendo. ¿Okay? Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Ahora la escritura, no esté comiendo chancho, por favor. Y no coma más que el chancho. Coma chancho, pero no coma más que el chancho. Esto es tremendo, porque esto es lo que hace la religión. La religión ha venido imponiendo sus creencias a todo el mundo, en todas partes del mundo. La bestia con sus 10 cuernos ha salido por todas partes. Y en todas partes ha hecho un montón. Imagínense cómo las religiones hindúes imponen el hinduismo, cómo el islamismo impone el islamismo, cómo el budismo impone en Asia el budismo y quiere esparcirse por todas partes. El catolicismo se ha impuesto por todas partes. Y ahí van también los cristianos a la cola. ¿Dónde va Vicente? A donde va toda la gente. ¿Y dónde va toda la gente? ¿Dónde va Vicente? Y nunca han sido capaces de enseñar el evangelio puro. Siempre, por eso en otro video vamos a hacer por qué, si la palabra de Dios es una y Dios es uno, existen tantas religiones y tantas doctrinas cristianas. Ya les vamos a enseñar a ustedes. Entonces, 1 Corintios 11 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero nosotros no imitamos ni a Pablo, mucho menos a Cristo. No somos ni como el eunuco de Candace, aunque sea. No hemos llegado ni a la altura del eunuco de Candace, mucho menos para que lleguemos a la altura de Pablo y para que alcancemos a llegar a la altura de Cristo, que esa es la meta, la estatura del varón perfecto. No, para nada. Pero queremos imponerle a las escuelas, a esos maestros que no tienen nada que ver con el evangelio. Así, pregunto. Muéstrame a dónde Dios mandó eso. Enséñame con las escrituras. Si algunos hasta se avergüenzan de decir que son creyentes. Sí, es fácil. Todas las religiones han hecho lo mismo. Imponer, cuando Dios no impone. Dios llama al arrepentimiento, manda que se arrepientan. ¿Okay? Y nos manda a nosotros a enseñarles que se arrepientan. Pero nosotros no. Dios te ama tal y como quieren. ¿Los han visto ustedes cuando salen estos perversos religiosos a predicar el evangelio? ¿Sí? Arrepiéntete, idólatra, le dicen a los católicos ellos. Y ellos son idólatras igual a los católicos, ¿no? Tú que miras la paja de tu hermano y no ves la viga que trae. Allí andan ellos con palomas y cuánto, ahí andan con unas grandes bocinas por algún lado aguantando. Dicen que son mártires del evangelio, así como dicen todos los musulmanes. Cada musulmán que muere en guerras peleando contra otros porque no creen en el musulmán, en el islam, son mártires. Dicen. Todos son mártires. Qué montón de mártires tiene el islam, ¿verdad? Da tristeza, las religiones son terribles. Dios nos mandó a enseñar el islam, Dios nos mandó a enseñar el judaísmo, el islamismo, el patarismo, el catarismo, lo que sea. Dios mandó a enseñar su palabra, a obedecer su palabra. Sí, es sencillo. Entonces, bien importante esto. Dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es como vamos a llegar nosotros, vamos a llevar la palabra. Imagínense los Estados Unidos que quiere establecer una ley para que en los Estados Unidos se lea la escritura y se ore antes de empezar las clases. Pero todo el tiempo lo han hecho, porque ellos no son de aquí, ellos son de Europa. Ellos vinieron de Europa aquí a robar, vinieron a robarnos las tierras a los ancestros de todo. Ya les he dicho que les voy a enseñar lo que son las repúblicas bananeras.
Y les voy a enseñar lo que se llama el predestinamiento manifiesto, algo así, no sé, se me olvida ahorita. Pónganse a pensar. Van y llevan bombas y después llevan las Sagradas Escrituras. Pues, ¿cómo no van a leer si ya les metiste las bombas, pues? Y el mismo Estados Unidos está dividido. Pero ellos creen que está dividido porque no se lee la palabra de Dios. Y ya vieron estos perversos, es lo que les quería decir, que se me fue por alto el otro día, que ellos mismos usan los santuarios que han dedicado para Dios para que hagan política. Los políticos como Ron DeSantis, como Donald Trump, que hicieron política en los santuarios, o como otros personajes que hacen política en los santuarios, cuando la escritura es bien clara, que los que hacen santuario, dice que ahí ningún incircunciso, ningún perverso, ninguno que Dios no haya llamado puede tocar las cosas santas, pero ellos los dejan tocar todo y hacer política ahí. La política se hace en la televisión, en la radio, en las calles también, no en los santuarios de Dios. En los santuarios se humilla el que anda ahí. ¿Ya vieron? No, así que ahora no hay. Son como cuando el rey Usías, ¿verdad?, quiso hacer lo que se le diera la gana porque era rey, porque estaba siendo prosperado por Jehová, creía que Jehová estaba de acuerdo con él, que también se metiera en las cosas santas. No, papadito, aquí se respeta. Y se levantaron aquellos sacerdotes valientes que ahora ya no existen. Ahora lo que hay es una bola de cobardes, mentirosos, religiosos, corruptos, que quieren forzar a la gente a que crea en Dios porque no han tenido fruto con los programas radiales, televisivos, porque han andado de transeros y de mentirosos, engañando a la gente. Prometiéndoles lo que Dios no ha prometido. La vida eterna no se la ofrecen. Les prometen prosperidad a estos perversos. Jesucristo no vino a morir para hacerte rico, millonario. Vino para hacerte salvo. Vamos al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8, por favor. Para que yo me pueda ir a trabajar ya. Estoy medio malito, pero... Dice la escritura así, por eso no me quieren. Invítenme, perversos, pastores corruptos, para que te ayude con la congregación, para que se conviertan a Dios de verdad y sean verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. No, porque tú gritas, vos, ¿cómo le vas a enseñar ahí a mis discípulos así? Si el Señor dijo que con mansedumbre, que ellos son así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No, pero imagínense, a nosotros nos hayan robando, transeando, adulterando, a nosotros nos hayan forniqueando, y a nosotros, Dios mío, qué desastre. Que Dios nos ayude, porque nosotros hemos sido los llamados para enseñar el evangelio, no los maestros de las escuelas. Es en nuestras casas primero, y de ahí en nuestras congregaciones. Allá lleva a tus hijos, pero no, allá les das el celular para que estén entretenidos y el diablo te los robe. Por eso el diablo, si ha sido astuto, como tú has querido que allí en la escuela les enseñen lo espiritual, pues el diablo le ha metido sus maestros adentro de las escuelas. ¿Y quién se lo puede impedir? Si Dios no se lo impide, se lo puedes impedir tú con tu religión, con tus creencias y tus leyes religiosas que quieres establecer en las naciones. Esto está tremendo. Pero mira, que quieren, donde sea, quieren establecer religiones. Los países árabes con el Islam. Olvídese, los niños tienen que aprender a leer el Corán desde chiquitos. Y desde chiquitos están aprendiendo a ser antiamericanos, anti-occidente y anti-aquí. ¿A dónde mandó Dios a hacer eso? Por favor, explíquenmelo. ¿En qué parte? Si estos ya imitaron a los occidentales, porque los occidentales llevan las bombas, estos también llevan las bombas y después quieren llevar el Corán. Y si uno dice algo malo de ellos y de su profeta y de su Corán, olvídense, lo vienen a pedacear aquí a uno, lo hacen explotadito, pues no ve que le ponen una bomba inmediatamente, pues. Así son las religiones, y no solo es el Islam. Si nosotros ya tenemos del catolicismo cómo perseguían y asesinaban. Ahí tenemos a Juan Calvino y toda la historia de todos los que han quemado
Los que los han aserrado, los mismos religiosos egipcios y los mismos religiosos judíos mataron a Jeremías y a Isaías. No es correcto. No es de parte de Dios que se obligue a la gente en las escuelas, a los niños en las escuelas que son públicas. Que si tú tienes una escuela privada evangélica, entonces es muy diferente. Tú le puedes, porque supuestamente eres cristiano, vamos a decirlo así. Y tus hijos son cristianos, entonces tienes que enseñarles, ¿verdad? Pero aún así los estás forzando. Tus hijos deben de ir a aprender academia, pero vuelvo a repetir, si es una iglesia cristiana, los católicos enseñan el catequismo a los estudiantes, creo que sí, la religión, porque son sus escuelas, pero quieren establecerlo en las escuelas públicas también. Las escuelas públicas son públicas, los maestros en sí, dentro de lo que son las religiones, pues tienen la libertad las religiones de hacerlo, pero los maestros de las escuelas públicas no deben de enseñar ni el sodomismo, ni los Black Lives Matter, ni enseñar el cristianismo, el catolicismo, el budismo, el hinduismo, el satanismo. Nada de eso. Nada debe ser aceptado en las escuelas de eso. Las escuelas deben de ser los maestros pedagogos, como se dice, estudian pedagogía, o sea, para enseñar matemáticas, enseñar español, enseñar, dependiendo del idioma de donde son originales, enseñar ciencias, estudios naturales, artes plásticas, actividades prácticas, gimnasia, filosofía, whatever, pero esa es una enseñanza, y aunque la filosofía ni debería enseñarse a los niños, la deberían de aprender cuando son adultos. Pero quieren que... Santa María, Madre de Dios, tengo la tima llena de arroz. Ave María Purísima, si todos estuvieran como la Santísima, serían todos madrísima. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Praise the Lord, praise the Lord. Correcto. Vamos al último texto para que yo me pueda ir a trabajar. Tengo que trabajar. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pero vaya a verlos allá. Cómo peleamos, ¿no? Se agarra el pastor con el diácono. Olvídese, nosotros estuvimos en unas congregaciones, de verdad que no vomitábamos porque ya no traíamos nada en el estómago. Me daba asco. Imagínese un pastor a mí retarme uno adentro del santuario. Ya me hace recordar aquello que mataron a aquel entre el altar y entre la entrada y el altar. Pues ahí estaba yo entre la entrada y el altar. Aunque tenía 2 entradas y una salida por el altar. Ahí me quiso agarrar a golpes un pastor salvadoreño. Y los 2 eran salvadoreños. También el otro me retó afuera, el que era el pastor que había quitado al pastor mexicano de ahí. Un asco, eso es un asco. Dios mío, lindo. Si no hemos aprendido ni nosotros mismos. Por eso dice la Escritura, saca la viga de tu ojo. Yo se lo digo con certeza, si mi carácter es piedra de tropiezo, yo deseo que Dios me lo cambie, que mi carácter no les sea de tropiezo a ustedes. Porque ¿qué ejemplo les podemos dar entonces? Pues? Si ni a mi misma esposa le puedo dar el ejemplo de mansedumbre, que es la que vive conmigo, porque solo amargado y enojado y violento, si me la paso solo así, entonces ¿qué? Pero nos encanta. No, hermano, nosotros tenemos que aprender primero. Y nosotros somos los responsables de enseñarle al mundo, de llevar el evangelio al mundo. ¿Ok? En las escuelas los maestros no son responsables de estar enseñando a los estudiantes a lo espiritual. Vuelvo a repetir, si tienes una escuela evangélica en tu vecindario y te enseñan desde chiquito a amar a Dios, pues qué bueno, qué bueno. Pero no puedes ir a mezclar la manteca con el agua, ni el aceite con el agua, hombre, caramba. ¿Ok?
¿Y de qué sirve? Mira, fíjate, nosotros tuvimos un pastor que le enseñaba a las hijas de él a irse con faldas pues, bajaditas de las rodillas. Y las muchachitas tenían una amiga, nomás salían de la casa del pastor y pasaban para de la casa de la amiga y ahí se cambiaban la ropa. Allá se iban en chorcitos para la escuela y el pastor. Imagínate, la misma hija del pastor se le quitó el marido a una hermana. Y hoy el pastor vino y fíjate lo insólito de lo que se enseña. Fíjate lo insólito de lo que se enseña. En esa congregación, este pastor no quiso casar a un hermano que la mujer le había pagado mal, ¿ok? Y se había ido con otro hombre. Y como enseñan de que al que sufrió el adulterio es libre, se puede casar con otra. Entonces este pastor no lo quiso casar porque dijo que ninguna parte de la escritura es tal. ¿Ah? No lo casó. Este hombre tuvo que irse a esa congregación, para la congregación de la mujer, allá lo casaron. Allá lo hicieron adúltero más con sello. Le pusieron el sello del adulterio, ¿verdad? Así como está el gran Armando Alducin, ¿verdad? Es un adúltero también, con sello de adulterio. Legalizado como adúltero. Y viene, ¿sabes qué hace este pastor después? Viene su hija mayor, se mete con el marido de la hija del que no quiso casar. Ajá. ¿Y qué más creen que hizo? Pues no se quedó ahí el asunto. Vino y después los casó porque dijo que ya no eran adúlteros, porque la mujer a la cual le habían robado el marido también cayó en manos de otro perverso que le enseñó que ella ya se podía casar porque ella no era la que había cometido el adulterio, sino el marido. Y entonces vino aquel y la casó. Y según resumieron todos estos pastores, las tonterías que hacen estos perversos. Y entonces aquel dijo, pues ustedes ya no están en adulterio porque aquella ya se casó, ya es adúltera también. Entonces ahora yo sí puedo casarlos a ustedes y ustedes son santos. Porque ya se han arrepentido de ese adulterio. Ya no viven en adulterio, ahora los vamos a hacer que estén casaditos. Y miren, los casó, miren qué bonito. Tim Marín de dos pingües, con caramata, la títere fue, yo no fui, fue tete. Cójalo, que él fue. Perverso. Si quieren andar enseñando allá en las escuelas, eso es lo que quieren andar enseñando. Y en las congregaciones no pueden enseñar, ni ustedes mismos pueden ser buenos líderes. Corruptos. Es lo más irónico. No es respaldado por Dios eso. En ninguna parte. El evangelio está para todo el mundo. La salvación está para todo el mundo, para el que quiera. Nuestro deber es enseñarles el evangelio y que el evangelio ha hecho efecto en nuestras vidas. Pero nosotros enseñamos el evangelio, pero no les enseñamos que ha hecho efecto en nuestra vida. Tal vez les enseñamos que ya no somos borrachos, que ya no somos marihuaneros, que ya no somos coqueros, que ya no somos cocaineros, que ya no somos craqueros. Pero es todo lo que les enseñamos. Lo demás no lo hemos aprendido del evangelio. Parece que el evangelio está limitado. Parece que el evangelio quedó limitado a solo eso. Por eso cada vez que dan el testimonio van, yo era borracho, yo era aquí, yo era acá. A mí me da hasta vergüenza de acordarme de mi pasado, ¿no? Yo no quisiera acordarme de mi pasado, yo quisiera que Dios me lo desapareciera de mi mente. Pero no es correcto eso. No es mandamiento de Dios que se obligue a la gente a creer en Él. El evangelio se predica, se enseña, Dios se va a mostrar a esa persona, Dios se va a mostrar a esa nación, Dios se va a mostrar a esa institución. Él es el que se va a encargar de verificar sus palabras, de respaldar sus palabras. Usted es que Dios se va, por ejemplo, en el caso mío, Dios es el que se va a encargar de testificar que yo soy el siervo de Él. Si en verdad soy siervo de Él. Y si de verdad enseño la palabra de Él. Él es el que va a dar testimonio por mí. Yo doy testimonio de Él en mi vida, pero Él da testimonio por mí. Si en verdad yo soy hijo de Él, si en verdad yo soy siervo, si en verdad yo enseño el verdadero y puro evangelio. Pero los enseñadores religiosos abundan en el mundo, religiones abundan en el mundo. Siempre es lo más fácil, imponerle a la gente. Aquí estamos nosotros en esta casa, nadie quiere venir. Seguiremos aquí,
Al menos nos congregamos mi esposa y yo y los que se congregan virtualmente. Y espero que estos que se congreguen virtualmente de verdad estén convirtiendo a Dios. Bueno, con esto va a ser todo. No es correcto, no es nada de qué gloriarse, de que se le imponga a las escuelas a que los niños lean las Sagradas Escrituras y oren, porque no está bien, no es correcto. En su casa, enséñele, lea a usted de lo que el maestro está enseñando a leer y escribir, tome provecho usted y enseñe la que lea, que se ejercite en la casa lo que le están enseñando en su escuela, pero no leyendo lo de la escuela, sino leyendo las Sagradas Escrituras. Pónganse ustedes y usted muéstrele, hace que miren ejemplos de ustedes, ¿verdad? No quiere decir que algún día no van a decir cosas malas de usted, porque eso es verdad, si lo dijeron del Señor Jesucristo y aún siendo inocente, pero que esté basado en mentiras, porque dice la Escritura que nosotros somos bienaventurados cuando mienten. Voy a ir al texto. ¿Ok? Voy a ir al texto. Creo que está en Mateo 5, creo que está. Bienaventurados. Y aquí mismo voy a terminar con esto, porque aquí está. Dice así, Mateo 5:11. Y vamos a seguir para adelante para terminarlo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Pero si dicen las verdades, por favor, convirtámoslos al Señor, hombre. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. En casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tenemos nosotros esa conducta, cuando nosotros tenemos ese carácter de Cristo, cuando nosotros nos permanecemos en el Evangelio puros de verdad, no andamos con ¿cómo se llama? Ahí con un pie en el mundo y un pie en el Evangelio. Pero nos encanta, los religiosos siempre han sido así, siempre le han impuesto la religión a todo el mundo y no se han convencido que no es la voluntad de Dios que sea impuesta, bendito Dios santo, pero siempre lo han hecho, sean evangélicos, católicos, musulmanes, lo que sea, siempre andan imponiéndole la religión a toda la gente y la gente sigue la religión por miedo a que le hagan, y incluso hay religiones, hermanos, como el Islam, que si usted viene y se convierte aquí, allá le matan a su familia si se da cuenta que usted le llaman traidora. Como los católicos, traicionaste la religión de Dios. Cuando Dios no llamó a nadie a ser religioso, Dios llamó a que te convirtieras al Evangelio, a que fueras sal, a que fueras luz, a que alumbre delante de los demás. Pero nosotros no damos buen ejemplo. Nosotros no hemos alcanzado la estatura del varón perfecto. Démosle gracias a Dios que Él nos perdona. Pero convirtámoslos, caminemos hasta alcanzar la perfección, porque somos imperfectos. Por eso dice la Escritura que Él constituyó apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionarnos a nosotros los santos, porque somos imperfectos. Pero debemos de caminar, pero no debemos de andarle imponiendo. Si nosotros tenemos una congregación y dentro de nosotros hay un permiso legal para poder tener una academia ahí, bendito Dios, donde podamos enseñarles lo que enseñan en las escuelas públicas académicamente, legal, y ahí mismo aprovechamos para enseñar el Evangelio, perfecto. Pero también hay que entender que es voluntario. Los niños tienen que aprender de nosotros en nuestras casas a creer en Dios. Pero ¿cómo van a aprender si nosotros mismos no nos hemos enseñado?
Nos gusta andar enseñándole a otros, pero no nos enseñamos a nosotros mismos. Ok, queremos ser heraldo y después ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre por perversos. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios les bendiga. Soy el hermano Julio Matamoros de la Obra de Dios, Ministerio Profético Palabra Ungida. Por favor, suscríbase a nuestros canales en YouTube, Pastor Julio Matamoros y Contradicciones de Dios. También tenemos a Destroyer el Rottweiler ahí, si puede suscribirse. Y también estamos en Panorámica de la Creación. Puede hallarnos en TikTok como Pastor Julio Matamoros en español y Pastor Julio en inglés. Amén. Así que también puede hallarnos en todas las redes sociales, casi en la mayoría estamos. Dios me los bendiga y gracias. Chao.